Buenas noches, hermanos, hermanas. Un saludo cordial a todos ustedes y también a los que se están conectando. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con este tiempo en el cual vamos a ir a la carta a los Filipenses. Antes de ir al texto que hoy vamos a estudiar y vamos a meditar, quisiera que meditemos en estas dos circunstancias que quisiera presentarles. Hay dos familias, ambas estaban bien estables, ambas eran, si podemos decir, creyentes, ambos familias eran fieles a sus devocionales que tenían en sus hogares, ambos tenían buenas recreaciones como familia, ambas estaban bien, hasta que el padre de ambas familias pierde el trabajo que era el sustento del hogar. Por alguna circunstancia, ambos padres perdieron su trabajo. En la primera familia, debido a ese acontecimiento, debido a esa inestabilidad económica, no pudieron realizar sus devocionales familiares. No pudieron tener tiempos de recreación, ya que el padre estaba afanado y buscando trabajo para sustentar su hogar. Era muy difícil poder tener los devocionales y la recreación debido a ese acontecimiento. En la segunda familia, pese a todas esas dificultades, estaban perseverando en los devocionales y en tener por lo menos mínimamente tiempos de recreación. ¿Por qué la diferencia en estas dos familias? Ambos son creyentes, estas familias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la segunda familia sí se mantuvo y la primera no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque la segunda familia se mantuvo firme en el Evangelio y la primera no, pues su estabilidad económica era lo que estaba primando en el hogar. Lo que les mantenía firmes y estables era el tener ese trabajo, y al perder eso, todo se iba desplomando. Digo esto, hermanos, porque vamos a ir a un texto donde el apóstol Pablo va a contar cómo estaba en sus circunstancias difíciles y que cómo en medio de esa dificultad, en esa circunstancia difícil que él va a relatar, él aún así tenía gozo. Él aún se mantenía firme en su gozo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Vamos a ir meditando en ese asunto. ¿En qué estaba poniendo su gozo? ¿En las circunstancias como en esa familia económica o en el Evangelio? Vamos a ver. Vean en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 al 14, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos leído tu palabra y ahora te rogamos, te imploramos, Padre, nos ayudes a entenderla. Ayúdanos, por favor. Necesitamos comprender para poder darte gloria y honra, Señor. Necesitamos entender tu palabra para poder sentirla y vivirla. Ayúdanos en este tiempo. Ayúdame a mí, Señor, a poder explicar tu palabra de manera clara y sencilla. Por favor, Padre, nuevamente acudimos a ti, rogando que nos ayudes a entender tu palabra para que podamos ponerlo en obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de explicar el texto, hermanos, un poquito como un repaso. Esta es la carta de Filipenses.
la carta del gozo, si puedo decir, gozo en el Señor, tiene ese propósito. Pablo quiere animar a los hermanos en Filipos que quizá están pasando por una aflicción, una situación difícil que les está haciendo perder su gozo. Y ahora Pablo quiere mostrarles qué es el gozo a través, en principio, de su ejemplo, cómo él no ha perdido el gozo, para que vean y puedan preguntar, ¿cuál es tu secreto, Pablo? ¿Cómo es que tú lograste encontrar el gozo en medio de la aflicción? Porque a mí me resulta difícil. Como creyente, hermanos, al leer el libro de Filipenses, eso es lo que venía a mi mente. Preguntarle a Pablo, Pablo, ¿cómo es que puedes decir el estar en gozo cuando estás en una aflicción? Quiero saber tu secreto para poder imitarlo, para poder yo ponerlo en obra, porque hay tantas cosas que me quitan el gozo. Sé que yo debo gozarme, sé que tú me mandas en tu palabra que debo gozarme, pero ¿cómo? Y Pablo ha ido enseñando, en principio desde el versículo 3, hablándonos de la oración. La oración era una parte de la clave del gozo. Pablo podía mantenerse en gozo a través de la oración que él tenía. Acercarse a Dios en oración, agradecido por los hermanos filipenses. Acercarse a Dios para pedir por los filipenses le hacía mantener en gozo. Pero aparte de la oración, ahora nos va a hablar de otra cosa más de Pablo que le mantenía en gozo, y que es el Evangelio. Por eso lo podemos titular, así como titulamos la anterior vez, la oración clave del gozo, ahora podemos decir el Evangelio, clave del gozo también. Porque a pesar de las circunstancias, Pablo nos va a decir algo importante. Y hermanos, esto que estamos acá del Evangelio, la clave del gozo, lo podemos ver en 4 temas, que hoy solo vamos a tratar uno. Las siguientes semanas, si el Señor lo permite, vamos a tratar las siguientes. Por ejemplo, del versículo 12 al versículo 14 que hoy vamos a tratar un tema. Del versículo 15 al 18 va a plasmar otro tema. Del versículo 19 al 26 otro tema. Y del 27 al 30. Pero todos esos cuatro párrafos que están ahí, Pablo se está centrando en el Evangelio. Noten, por ejemplo, el versículo 12, termina diciendo progreso del Evangelio. Versículo 16, el segundo párrafo, los unos anuncian a Cristo, que tiene que ver con el Evangelio. Y también pueden verlo, hermanos, más adelante en los siguientes párrafos, hablando Cristo en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Está primando el Evangelio aquí, el tema del Evangelio. Y obviamente en cada punto va a tratar algo importante acerca del Evangelio Pablo. Y vamos a ir en este primer sector, donde vamos a meditar mucho en este punto sobre el Evangelio. En este caso, el avance del Evangelio pese a la aflicción. Miren cómo empieza Pablo diciendo, quiero. Ahora, este texto del versículo 12 al 14, hermanos, lo podemos dividir en 3 partes, tranquilamente. Primero, el primer punto, la noticia de Pablo sobre el Evangelio. Va a dar Pablo una noticia, un reporte. El versículo 12 está ahí. Todo el versículo 12 va a hablar Pablo, su énfasis de dar una noticia a los hermanos. El versículo 13, el trabajo de Pablo. Vamos a ver en el trabajo de Pablo con respecto al Evangelio. Y en el versículo 14, la influencia de Pablo sobre el Evangelio. La influencia de Pablo. Entonces, la noticia de Pablo, el trabajo de Pablo y la influencia de Pablo sobre el Evangelio. Ya que eso es lo que está primando para clave del gozo. Miren entonces, vamos hacia la noticia. Quiero que sepáis, hermanos, esta palabra quiero que sepáis, deseo, es una palabra importante, deseo, pero ¿qué es lo que deseas, Pablo? Yo deseo que ustedes sepan esto, no quiero que ignoren esto. Es muy importante esta palabra, sepáis, hermanos, es la palabra ginosko en el griego. Esta palabra ginosko, conocer también, como muchos sabemos, y que tiene que ver no simplemente una mera información,
tiene que ver con algo de intimidad. Es la misma palabra que también Dios utiliza y conoció Adán a su esposa. Es algo íntimo. Y Pablo dice, quiero que ustedes conozcan, no quiero que pase desapercibido. Y me llama la atención eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque algunos creyentes tienen la idea, el pensamiento de que nadie debe saber mis problemas. Nadie debe saber mis aflicciones. Nadie, solo yo. ¿Qué estás hablando a los demás? ¿Por qué les hablas de nuestros problemas? Nadie debe saber. Pablo dice, no, quiero que ustedes sepan. Hay algunos que un poco tratan de ser más espirituales. No, es que si tú hablas de tus problemas, es como que te estás atrayendo energías negativas a ti y te vas a mantener en esos problemas. Por eso no es necesario hablar. Es bueno decir, no, estoy en victoria, estoy en victoria. Quiero que sepan, hermanos, que estoy en victoria, que no me ha pasado aflicción. Hay así algunos que mencionan así, la boca tiene poder. No digas eso, ¿cómo vas a decir eso? Nadie tiene que saber tus problemas, nadie tiene que saber cómo estás. Pablo dice, no, ¿saben? El verbo principal, quiero. Yo deseo que ustedes sepan, que ustedes conozcan detalladamente algo. Quiero que sepan esta aflicción y este problema. No lo voy a ocultar. Y va a mostrarnos un poquito qué es lo que quiere que sepamos. Pero empieza con ese énfasis, quiero que sepan. Yo sé, hermanos, que no podemos decir a todos lo que nos pasa, ¿no? Pero a veces cuando se nos pregunta algo, ¿cómo estás? Muchos acudimos a la mentira y decimos, bien. Y algunos lo camuflan, ¿no? Bien, gracias a Dios. En el fondo están mintiendo. Si no es así, ¿por qué dicen eso? ¿Cómo estás? Pablo, si pueden preguntar a los filipenses, Pablo, antes de que ellos pregunten, quiero que sepan. Quiero que ustedes sepan, conozcan, ginosco, íntimamente, tengan un conocimiento profundo de esto que les voy a comentar. Quiero reportarles esto. Es como un reportero aquí, Pablo. Quiero que sepáis, hermanos. Eso también es importante, hermanos. No está diciendo, quiero que sepan los incrédulos. Quiero que ustedes sepan, hermanos. Yo sé, puede ser que entre incrédulos tengamos que tener cierto cuidado. Los incrédulos no son muy sabios al momento de recibir una noticia. Lo pueden usar para mal. Pero aquí Pablo está dirigiéndose a creyentes. Quizá algunos son inmaduros, pero aún así Pablo quiere que sepan. Quiere que conozcan algo. Hermanos, quiero que sepan. Y cabe preguntar, ¿qué es lo que quieren que sepamos, Pablo? Las cosas que me han sucedido. Me han sucedido algo me ha acontecido. Algo ha acontecido a mí, una circunstancia que ustedes quiero que sepan. Quizá ustedes ya saben algo, pero quiero que ustedes conozcan detalladamente qué me ha sucedido. Y no es secreto, hermanos, que lo que le ha sucedido, porque si preguntamos, ¿qué te ha sucedido, Pablo? Hagamos un pequeño repaso de lo que ha sucedido. Primero, Pablo está en la cárcel, está prisionero. Ustedes saben, hermanos, incluso estamos en Romanos, donde Pablo está diciendo a los que están en Roma, deseo pronto ir a veros. Desde el capítulo 1 que hemos leído en los tiempos de lectura, voy a ir a verlos, ¿no? Si es la voluntad de Dios, mi viaje sea próspero. Y en Romanos 15, que también más adelante se va a profundizar, sobre la oración de Pablo para poder ir a Roma. ¿Y cómo es que llegó Pablo a Roma? Como prisionero. Él tenía en mente en principio, como soy un misionero, un enviado de Dios, alguien que ha sido llamado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio se ha ido expandiendo, quiero ir a ustedes. ¿Y cómo fue el que llegó? Encarcelado. El acontecimiento era diferente a lo que debió ser. Es como esto, hermanos.
Pablo tiene un plan con la motivación de que el evangelio crezca, la gente conozca, pero sucede algo distinto a lo que él pensó. La manera en la que él llegó a Roma no fue como él la pensó o como él la quería, como nos plasma en sus oraciones. Fue muy distinta. Ustedes pueden leer el relato de Hechos, cómo tuvo que pasar por mar, incluso naufragar, llegar a Roma encarcelado. Uno se puede desanimar con ese acontecimiento. Uno le puede reclamar a Dios y decir: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo he querido ir a Roma, he querido predicar el evangelio, pero ¿por qué me has tenido que llevar en la cárcel? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Tú me has usado para ir por comunidad y comunidad. Esperaba que eso me pasara para cuando vaya a Roma, pero no me ha pasado así, me ha pasado totalmente distinto. Y Pablo dice: quiero que ustedes sepan eso, hermanos, quiero que sepan lo que me ha acontecido. Estoy en la cárcel, no voy a ocultar eso, pero esto que me ha acontecido, más allá de mirar la prisión, más allá de mirar la aflicción en la que se encontraba Pablo va a mirar algo y va a decir: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esto me ha acontecido. He sido privado, sí, de las misiones que yo normalmente realizaba, pero a pesar de eso, el evangelio ha seguido progresando, no se ha detenido, ha seguido continuando el evangelio. Pese a esto, pese a que no ha sido como yo he planeado, el evangelio ha seguido avanzando. Esa es la clave del gozo, hermanos. ¿Dónde estaba puesto su gozo? ¿En las circunstancias o en el evangelio? Pablo no ha mirado sus circunstancias, ha mirado el progreso del evangelio. En eso se ha gozado. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros nos desanimamos? Porque ponemos nuestro gozo en las circunstancias. Y lastimosamente, hermanos, las circunstancias cambian, no se mantienen. Un rato tienes un trabajo estable, las circunstancias se dieron para que tú tengas eso, pero en otro momento se pierde eso. Y como tú has puesto tu gozo en esa circunstancia de laboral, pierdes tu gozo también. Pero Pablo, a pesar de perder su libertad, él no perdió el gozo porque el evangelio seguía progresando, estando él en la cárcel. Esta es la razón, hermanos. ¿Por qué? Siempre va a haber circunstancias negativas en nuestras vidas. Hay circunstancias positivas, hay negativas. La negativa es que esa circunstancia buena que puede surgir va a cambiar y va a desaparecer. El ejemplo del trabajo es uno, como les comenté, pero puede surgir, nombra otras circunstancias. La muerte de alguien. ¿Puede esa circunstancia quitarme el gozo? Cuando yo pongo mi gozo en esa circunstancia. Una familia estable, un trabajo estable, unos compañeros estables, circunstancias que puedan surgir. ¿Y qué pasa cuando esa circunstancia cambia? Si tú pierdes tu gozo es porque has puesto tu gozo en esas circunstancias. Pero si tú has puesto tu gozo en el evangelio, como el evangelio no cambia y crece más bien, no pierdes tu gozo. Quiero que ustedes sepan, hermanos, dice Pablo, lo que me ha sucedido, esto me ha sucedido. Estoy en prisión, pero esto ha redundado más bien, ha abundado. Esta palabra redundar tiene que ver arribar, ha llegado, ha venido a ser un resultado positivo. Pese a que eso era algo negativo para mí, pero para el evangelio ha sido algo progresivo y positivo. Y en eso me gozo. No me gozo en mis circunstancias, sino en el evangelio, en ese progreso. Eso es lo que Pablo quiere que sepan. Esta palabra progreso tiene que ver con el avance,
La palabra avanzar, aprovechar. Ha aprovechado. Sí, no ha sido como yo esperaba, no ha sido como muchas veces he hecho, de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, como ha ido hasta el Señor bendiciéndome hasta en estos años de misionero, podría decir Pablo. Sí, ha sido distinto, ha sido preso, ha sido con cadenas, ha sido de esa manera, pero me gozo porque el Evangelio ha seguido avanzando, ha seguido creciendo. En eso me gozo. Siempre y cuando eso vea creciendo, yo me gozo. No importa si pierdo mi libertad, no importa si estoy en cadenas, no importa lo que me llegue a pasar. Estas circunstancias van a cambiar, pero el Evangelio no va a seguir avanzando. En eso me gozo y eso quiero que ustedes sepan, hermanos. Dice Pablo. Había un pastor que estaba yendo a un lugar a predicar, lo invitaron. Era muy importante, habían estado orando, la invitación que le dieron y todo. Él tenía que ir con un tema del Evangelio muy importante, ir allá. Se preparó muy bien, estuvo ya listo para poder ir, cuando de repente se desmayó. Despertó en el hospital, despertó ahí en medio de la situación. Empezó a desesperarse. Pero yo tengo que ir allá, tengo que ir allá, tengo que presentar el Evangelio, tengo que predicar, tengo que hacer esto. Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando de repente se percató de que estaba allí una enfermera y un doctor. La enfermera y el doctor le estaban atendiendo. Él en su mente seguía luchando, pero de repente empezó a decir, pero ¿puedo predicar aquí? Y empezó a hablar con la enfermera, posteriormente con el doctor. El doctor y la enfermera se arrepintieron y confiaron en Cristo. Él entonces entendió. La circunstancia cambió, pero el predicar el Evangelio no cambió. Si bien no fue a esa comunidad o a donde le invitaron, Dios le envió a otro lugar donde habían personas preparadas y listas para recibir el Evangelio. Entonces agradeció su enfermedad. Por algo Dios permitió esto. Puedo ahora compartir el Evangelio. No importa cuál sea la circunstancia, pueda cambiar la situación, pero el Evangelio sigue, tengo la oportunidad de predicar. Aún hay tu oportunidad, no importa las circunstancias. Aún siempre hay alguien a quien compartir el Evangelio. Y en eso me gozo. En eso estoy con gozo. Quiero que ustedes sepan las cosas que me han sucedido. Han redundado, han abundado, han arribado para el avance del Evangelio. Eso es lo que ese pastor también podía decir. E incluso el compartir. E incluso llegó a este pobre hombre pecador para que ahora les pueda compartir. Lo que él le aconteció, ahora muchos lo saben. Y espero tú también, hermano. En medio de la aflicción se nos olvida muchas veces el Evangelio y nos enfocamos más en la aflicción. Nos enfocamos tanto en eso que perdemos de vista. El dolor es tan fuerte, pero miremos el Evangelio, no perdamos el gozo. Y podamos un día decir, quiero, hermanos, que sepan esto, que lo que me ha acontecido ha servido más bien para el avance del reino. Ha sido doloroso, sí, pero ha servido para el avance del reino. Que podamos decir eso algún día, hermanos. Así como Pablo. Yo honestamente quisiera decir eso. Quiero, hermanos, que sepan. Después de que Pablo da ese reporte, dando a conocer lo que me ha acontecido, ahora nos va a hablar un poco del trabajo, el trabajo que ha realizado. Ese trabajo de que dice, de tal manera, dice ahí, aumenta el versículo 13, de tal manera, ese aumento de la palabra, de tal manera, similar a la que escuchamos en Juan 3:16, de tal manera, es ahí, de tal manera que mis prisiones
se han hecho, esa palabra hecho, obra, patentes en Cristo. Esa palabra patentes, que se han sido vistoso, todos lo han visto. Esas cosas que me han acontecido son patentes. Es vistoso, viene de la palabra faneros. La palabra faneros, hermanos, es interesante, viene de la otra palabra fos, y algunos ya deben identificar a qué nos referimos con fos, fósforo. De ahí saca la palabra fósforo que conocemos, es una palabra griega, fos, y la palabra patentes que Pablo está diciendo es foneros. Y también, si ustedes son meticulosos al escuchar, hermanos, es similar a la palabra faro. Faro. Yo sé que no tenemos faro en Bolivia porque no tenemos mar, pero estoy seguro que muchos conocen, por lo menos en algo, tal vez viendo una película, faro. Qué importante es esa palabra o ese faro para los barcos, ¿verdad? Los barcos necesitan de eso para no caer o chocar con la costa. Y el faro les alumbra, es algo vistoso, debe estar en un lugar vistoso, en un lugar donde los barcos lo vean. No solo los barcos, hasta los mismos de la comunidad lo ven. Y Pablo está usando esa palabra como si yo he sido un faro. Quiero que ustedes sepan las cosas que me han acontecido, que se han hecho patentes, se han hecho como un faro, algo vistoso, todos lo han visto. Es vistoso en Cristo Jesús. Pero ¿en dónde ha sido este faro? ¿En dónde ha sido vistoso? Dice Pablo, en todo el pretorio. Dos lugares en este caso, todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio, ¿qué se refiere con pretorio? Esta palabra pretorio, hermanos, voy a leérselos, no es, por eso lo voy a leer porque no es mío, no es algo mío, es algo que he sacado del comentario del pastor John MacArthur, y él comenta y dice en su investigación sobre la palabra pretorio diciendo, era un palacio, edificio especial, como un cuartel general, dice, de un comandante. También era visto como un grupo de hombres en la guardia imperial, miembros de la guardia imperial que lo vigilaban día y noche. Es lo que posiblemente está queriendo decir Pablo. Cuando dice pretorio, es muy probable que se está refiriendo a personas que eran parte de los militares romanos que custodiaban a Pablo. Pablo estaba encarcelado, era un preso especial porque era un ciudadano romano, y entonces los soldados tenían que turnarse para custodiarlo, porque tenía cierta libertad Pablo, podía recibir a algunos hermanos de Roma. Entonces había cierta libertad, pero necesitaba un guardia que lo vigile. Entonces es muy probable de que ningún soldado puede estar 24 horas, por lo tanto tenía que haber turnos donde alguien, digamos, desde las 6 desde las 8 hasta las 12, de las 12 hasta las 6, de las 6 hasta más adelante, y así, guardia pretoriana. Y Pablo es como que está diciendo, ha sido patente el evangelio alumbrado para esos hombres. Ninguno de ellos se han ido sin conocer el evangelio. Estoy preso, no puedo salir, pero Dios me envía a soldados a quienes compartir. Es mi oportunidad. Y a cada soldado, en cada turno, cambiaba turno, a él también, al otro también, todo el pretorio, todos sabían, todos conocían el evangelio. Si bien ya Pablo no podía ir con la libertad como lo hacía años atrás, eso no impedía, porque donde quiera que haya un ser humano, hay oportunidad de predicar el evangelio. Y se ha hecho vistoso como un faro para esos de los pretorios. Todos ellos lo han conocido. No ha habido ni un soldado que no haya conocido el evangelio. Podía haberse desanimado y decir, bueno, ¿por qué hubiese querido ir a esa comunidad? Ahora no puedo ir, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué Dios? Pero allá hay personas, allá hay soldados romanos, seres humanos también, que se están yendo rumbo al infierno, a quienes compartir. De tal manera, por eso dice, mis prisiones, estando ahí, se han hecho patentes, vistosas en Cristo, en todo el pretorio. Pero no solo en todo el pretorio, sino y a todos los demás. Esto puede ser referida
a todos los ciudadanos romanos, que algunos visitaban a Pablo y que también Pablo compartía, y predicaba a cada uno de ellos. Ese era el trabajo de Pablo. No importa cuán difícil sea la situación, el verdadero creyente siempre verá la oportunidad para el avance del Evangelio. En cualquier lugar, en cualquier situación, busca siempre la manera de predicar el Evangelio. Ese es su gozo y eso lo predica. Va avanzando más y más, como un faro en todo lugar. Hasta en el lugar más escondido, es un faro el cristiano. Me imagino, hermanos, que esto debió ser de mucho consuelo para los hermanos, o actualmente incluso debe ser para aquellos que están en esos países donde se restringe el Evangelio. Como lo fue en los tiempos del comunismo en Rumania, donde los creyentes no podían con libertad predicar el Evangelio como lo hacemos nosotros. No se quedaron reclamando y decir, ¿por qué me pasa esta aflicción? Ellos eran faro en ese lugar. A cada uno, muchos eran arrestados, llevados a las cárceles comunistas, torturados, pero aún así ellos seguían predicando. Me llamó la atención la anécdota de un pastor, no sé si era de Chile, me he olvidado el detalle con respecto a él, pero dice que era, ni siquiera sé si era un pastor, solo sé que era un predicador. Y en las calles predicando el Evangelio, arrepentimiento y fe, el infierno. Era tan contundente la forma de predicar de este hombre que la comunidad o el sector donde él predicaba se reclamaron a tal punto de arrestarlo. Lo arrestaron para que ya no haya disturbios en la comunidad o donde él está predicando. En la celda de los policías, a los policías les predicaba, a los policías les seguía predicando. Tanto era la predicación a los policías que los policías ya no podían aguantarlo. Ya, vas a salir, pero con la condición de que no hables, no vas a hablar, no vas a decir nada. Y él salió, ya, está bien, no voy a decir nada. Cuando salía a la calle y empezaba a hacer como mimo, al infierno, así, todo eso empezaba a decir mimo, así, empezaba a hacer con mimo. La gente no sabía qué hacer, pero este predicador, para que no hable, porque tenía la condición de no hablar, tenía un policía ahí que debía estar atento a que él no hable. En el momento que hable iban a hacer algo más difícil, más terrible, ¿no? Con él. Entonces él empezaba a hacer así, hasta que uno de los hombres que escuchaba a ver cómo estaba haciendo, se preguntaba, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Entonces el policía se le acercaba, ¿qué está diciendo este hombre? Y el policía dice, bueno, este hombre le está diciendo que usted es un pecador, que precisa arrepentirse, que... Tanto era su faro que hasta el mismo guardia, aunque él no hablaba, el guardia hablaba por él. Ese policía hablaba por él. Era tanto su deseo, su pasión de predicar el Evangelio. Está en la cárcel, igual es mi oportunidad. No me van a dejar hablar, igual voy a seguir haciendo mimos. Me recuerda aquel pastor mismo que sabía que iba a perder la vista. Estaba a punto, le han diagnosticado, va a perder su vista. ¿Qué hizo él? Quería seguir predicando el Evangelio, pues aprendió braille. Buscar medios. Su gozo está en el Evangelio. Y quiere que eso sea patente, que sea vistoso, como un faro. Nada le va a impedir. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestro gozo está en las circunstancias, en el momento que eso cambia, ya no hacemos nada. Ya no hacemos nada por el Evangelio, porque el Evangelio es el segundo plano en nuestra vida. Pero si el Evangelio está en primer lugar, el Evangelio es nuestro gozo, ahí si podemos decir así, eso va a seguir creciendo, más bien nos va a llenar de gozo al ver cómo va creciendo, cómo más personas van conociendo el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho un faro en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás, en todos los demás. Todos han conocido, no hay ninguno. No importa si estoy en la cárcel, aún los que están ahí, aún los presos mismos se debe de referir con esto de todos los demás, hasta los presos mismos que seguramente estaban algunos y los que le venían a visitar. Todos
Ese es el trabajo de Pablo. Ya el hecho de atreverse a decir todos me llama mucho la atención. Ya a veces puedo decir, algunos han escuchado de mi familia o algunos han conocido esto. Pero podemos decir así, todos los demás, todos los que me rodean. Cristo ha sido patente, ha sido vistoso. No solo nos habla ahora Pablo de lo que reporta y de su trabajo, ahora nos va a hablar de su influencia, la influencia de Pablo en los creyentes allá. Y la mayoría, dice ahí, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. Sé que no dice, también hay que tomar en cuenta, hermanos, no dice todos aquí, la mayoría de los hermanos, no dice todos los hermanos, pero sí la gran mayoría. Quizá algunos todavía no estaban siendo influenciados por Pablo, pero Pablo está diciendo la mayoría. No dice todos, pero muchos de ellos han pasado en la vida de ellos algo. ¿Qué pasó? Dice, cobrando ánimo. Esa palabra cobrando ánimo tiene que ver con han sido persuadidos, han sido influenciados en el Señor con mis prisiones. Muchos de los creyentes que podían tal vez ver a Pablo encarcelado, podían tal vez compadecerse y decir, pobre Pablo, después de todo lo que Dios usó, fue a comunidad, tantas iglesias fundó, pobre Pablo, debe estar mal en la cárcel, con las manos atadas sin poder predicar el evangelio. Pero al verle a Pablo en la cárcel y aún así seguir predicando, viéndolo a él, dice Pablo, cobran ánimo más bien, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra sin temor, afobos, de la palabra phobos, fobia, pero la palabra a que tiene que ver sin miedo. Sin miedo. Porque hermanos, ¿qué pasa? Si tú ves que a alguien le arrestan, a uno de tus hermanos, puede cobrarte miedo, puede surgir miedo en ti. Si yo predico el evangelio, me van a encarcelar igual que a Pablo. No, mejor no predicaré. Tengo miedo. Me puede pasar esto o lo otro, como a Pablo. Pero cuando lo van a ver a Pablo visitar, y verlo ahí con gozo, seguir predicando, hablando y enseñando y esto y lo otro, cobran ánimo. Se atreven mucho más a hablar. Son influenciados por Pablo. Hermanos, no es malo, yo sé que algunas veces puede uno condenar, pero no es malo mirar a predicadores que Dios nos dio años atrás. Mirarles, ver sus vidas y ser influenciados por ellos. No es malo. No es malo encontrar ánimo e influencia en esos hermanos, hermanas, porque nos ayuda a cobrar ánimo. A veces al no conocer eso estamos ensimismados en nuestro dolor, pero al ver a esos creyentes cobramos ánimo. Les animo a leer el libro Torturado por amor al Cristo. No se imaginan el ánimo que van a cobrar de predicar el evangelio. Así como ahora los filipenses, o en este caso los hermanos que están en Roma, están viendo a Pablo y cobran ánimo y se atreven, dice. Se atreven. Esta palabra atreverse tiene que ver con aventurero, valentía, osadía. Son osados, son valientes, se aventuran. Necesitamos siempre hermanos que nos influencien, a quienes mirar y por quienes atrevernos también a predicar sin temor.
Me pasó algo interesante con Emanuel, el pequeñín. Vamos al parque, le llevo a jugar y hay un lugar, un túnel grande. Y estamos caminando, él sube, le estoy agarrando de su mano y llegando al túnel, él no quiere entrar ahí. Tiene miedo, noto su miedo en él, no quiere entrar. Quería ir por otro lado, pero por ese camino era el único lugar para llegar al resbalín. ¿Qué hice? No sé, se me ocurrió de repente, no tienes que tener miedo, mírame a mí. Y yo entré, ¿qué habrán dicho los demás? No sé. Yo entré primero, entré gateando, porque sabía que era la única forma para mí y también él, para que esté más tranquilo. Entré gateando, ¿ves? No pasa nada. Y avancé y entré y terminé el túnel. Él se atrevió. Viéndome a mí que no me pasó nada, él se atrevió. Y ahora ya tengo que dejarlo y él ya va solito. Solo ya entra al túnel, solo quiere pasar. Yo solo voy al otro lado del túnel para que no le pase nada, pero él ya entra por el túnel solo. ¿Qué pasó? La pequeña influencia que yo le di le impulsó, tan pequeñito, ni siquiera tiene 2 años. Y ya se pudo atrever eso. Y al ver eso me pongo a pensar y digo, muchos hermanos, nosotros tenemos miedo y temor. Pero qué bonito es escuchar y que hermanos nos digan, quiero que sepan esto, las cosas que me han sucedido. Y muchos hermanos han visto y se atreven aún más al verme a mí hacer esto, se atreven. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él ha sido una influencia positiva para sus hermanos en Roma. Así como un padre puede influir en sus hijos, así el apóstol Pablo en medio de la aflicción pudo influir en sus hermanos. Espero, hermanos, yo ser de influencia para ustedes. Así predicar el Evangelio. Espero que ustedes también lo sean para mí un día también. Poder animarnos unos a otros, atrevernos a seguir predicando el Evangelio en medio de la aflicción. Ver la aflicción como una oportunidad para perseverar en el Evangelio e influir en nuestros hermanos. No ver la aflicción para quejarnos. No ver la aflicción para simplemente llorar, sino ver la aflicción como una oportunidad. Una oportunidad para el avance del reino, una oportunidad para seguir predicando como un faro, una oportunidad para influir en mis hermanos. Por eso Pablo no perdió su gozo. El Evangelio es la clave del gozo, hermanos, también. Porque en el Evangelio se encuentra Cristo, nuestro Señor. Entonces, estamos en esto del avance del Evangelio, pese a la aflicción, pese a la circunstancia negativa que Pablo recibía, el Evangelio seguía avanzando. Hemos visto la noticia que Pablo quiere dar a conocer, el trabajo que dio y la influencia que causó en sus hermanos. Puedo preguntar, hermanos, sin salir del contexto del gozo, ¿por qué Pablo no perdió su gozo a pesar de la circunstancia negativa? ¿Por qué no perdió? ¿Cuál sería la respuesta? Porque no se aferró a las circunstancias de este mundo. No se aferró a sus circunstancias, sino que se aferró al Evangelio. Se aferró al avance del reino, al mensaje del Evangelio. Y podemos decir, ¿por qué hay personas que pierden su gozo? Porque se aferran a las circunstancias y no se aferran al Evangelio. Cuando te aferras a algo que cambia, es obvio que vas a perder tu gozo. Pero cuando te aferras a algo que no cambia, que se mantiene y crece, no perderás tu gozo.
Pablo se gozó y se gozará por el Evangelio. Ese es su gozo. Miren, el versículo 18, capítulo 1. Eso lo vamos a ver las siguientes semanas, si Dios lo permite. Pero mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Su gozo está en ese avance del reino, en la predicación del Evangelio, en la expansión del reino. Y donde quiera que haya una persona a quien compartir, nuestro gozo está completo o está ahí. Hermano, hermana, ¿por qué perdiste tu gozo? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué has perdido? ¿Por qué has puesto tu gozo en las circunstancias? Y como las circunstancias cambian, tu gozo se perdió. ¿En qué circunstancia estás poniendo tu gozo? ¿En un ambiente familiar? ¿En tu ambiente familiar estás poniendo tu gozo? ¿En tu ambiente de relación matrimonial? ¿En tu ambiente de relación laboral? Medita, ¿en qué estás poniendo tu gozo? Todo eso cambia. Si hoy tu ambiente familiar está bien, va a cambiar en algún momento, algo va a pasar. Si es en el ambiente matrimonial, algo va a cambiar, algo va a pasar. Si es en el ambiente laboral, algo va a cambiar. ¿En qué estás poniendo tu gozo? No pongas tu gozo en las circunstancias que cambian. Pon tu gozo en lo que no cambia. Pon tu gozo en aquello que crece y que avanza. Pon tu gozo en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y si puedo terminar con algunos amigos que están aquí, no lo sé, amigos que no conocen al Señor o que nos están escuchando. Amigo, amiga que estás escuchando, que te alejas de Dios y que confías en tu buena circunstancia, un buen ambiente familiar, un buen ambiente matrimonial, laboral y próspero. Y puede ser que eso no cambie en esta vida. Puede ser que te jactes tanto de que todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada. A pesar de que haces cosas malas, a pesar de que no estás andando bien, nada cambia y todo está bien y te puedes jactar incluso. Quizá te pase como pasa en el Salmo 73, donde el salmista dice, viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Así hay hombres que quizá en esta vida sus circunstancias nunca van a cambiar para mal, todo va a estar bien y se han de jactar. Su gozo está puesto en las circunstancias y como no está cambiando, se jactan. Pero el salmista es muy claro, el fin de ellos es terrible, porque una vez que mueren, ya no hay gozo y nunca va a volver al lloro y al crujir de dientes. Tantos hombres que se burlan y se jactan, a mí no me pasa nada, todo está bien, y lo pueden decir con verdad, porque nada está cambiando, todo está bien, y se jactan y se burlan. Pero un día eso va a cambiar, el fin de ellos llegará. Y si tú estás así, amigo, si con arrogancia de corazón dices, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, todo está bien, y quizá en esta vida no cambie, cuando mueras ya es tarde.
Arrepiéntete, por favor. Deja de pecar contra Dios. Que no sea esto lo que dice el fin de ellos es terrible. No sea para ti. Aún hay tiempo. Sí, te estoy invitando a un camino de dolor, a un camino donde vas a ser afligido, a un camino donde las circunstancias sí van a cambiar, donde puedes perder muchas cosas. Sí, se te está invitando a ese camino difícil, pero donde el gozo permanece y no cambia porque está puesta en el Evangelio. Vamos a orar. Amado Padre, nos acercamos delante de ti para agradecerte por tu palabra y rogarte nos perdones por poner nuestra esperanza y nuestro gozo en las circunstancias que cambian. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar firmes en tu Evangelio, porque sabemos que nadie va a poder ir contra ella. Cielo y tierra pues pasará, pero tu palabra no pasará. Va a permanecer, va a seguir creciendo tu Evangelio. Permítenos gozarnos, Señor, poniendo nuestro gozo en el Evangelio que tú nos has encomendado y nos has dado. Gracias, Padre bendito. Gracias por la vida de Pablo, que ha querido que los hermanos filipenses conozcan lo que ahora también nosotros estamos conociendo. Que no importa la aflicción por la que pasemos, podamos poner nuestro gozo en el Evangelio y en su crecimiento. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos más y más a meditar en tu Evangelio y a seguir anunciándolo a los demás, para que tu reino crezca y podamos ser un faro, Señor, y de influencia para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos por tu palabra. Amén.